Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Hoy vamos a terminar la última pieza del perrito, que es el hocico, y vamos a armar al perrito. Voy a trabajar con un hilo delgado y con un gancho número 3 de estas metálicas. Necesitamos que el hocico sea más pequeño, por eso vamos a trabajar con un hilo delgado. Y además necesitamos que sea firme. Bueno, el hocico en sí es en color negro, pero para que vean cómo vamos a realizar, estoy utilizando este color, pero no lo voy a poner al perrito. En esta ocasión vamos a hacer de diferente manera el hocico. No vamos a empezar con un anillo, sino con 4 cadenas. Eso no se cuenta. Esto sí, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 cadenas que lo vamos a cerrar y vamos a hacer igual que el anillo mágico con 6 puntos bajos. Ahí tenemos. Vamos a poner estas cosas pequeñas ahí dentro del anillo. Vamos a hacer 6 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí sacamos la marca que dejamos y vamos a cerrar con un punto deslizado. Lo aseguramos para no tener dificultades. Ahí tenemos un anillo. Este orificio va a estar más firme, ya no va a cerrarse. Ahora nos falta otro anillo para hacer el hocico. Hacemos igual 4 cadenas, cerramos y hacemos 6 puntos dentro de este anillo de cadenas. Y tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos, pero esta vez en este anillo sí necesitamos la marca, porque ya vamos a ir uniendo con el otro anillo. Tenemos 2, 4, 6. Es el primer punto. Vamos a empezar en cada cadena o punto. Vamos a hacer 2 puntos. Ya tenemos un punto con 2 puntos. Ahora tomamos el otro anillo, vamos a hacer igual, pero ya lo estamos uniendo. 1, 2, 2 puntos. Esto es un punto que hemos asegurado.
vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Así alrededor del anillo, en cada punto vamos a hacer 2 puntos. Solo al centro vamos a dejar un punto para la unión del hocico. Acá ya tenemos un punto, solamente un punto. Ahora vamos a hacer de esta forma. Ahí. Tenemos que hacer el hocico en forma de corazón, por eso vamos a hacer un punto media vareta, un punto vareta y un punto media vareta. Ahora vamos a seguir con 2 puntos en cada punto. El hocico tiene que quedarnos en forma de corazón. Por eso hicimos esos puntos varetas. Ya van a ver, se va a armar como acá. Hice solo un punto, tiene que ser 2 puntos en cada punto. Ahí ya terminamos. Ahora nos vamos a ir punto sobre punto. Ahí es la marca. Ahora nos vamos punto sobre punto. En cada punto un punto. Así, alrededor. Y ya pueden apreciar, el hocico ya está en forma de corazón. Ahí. En cada punto. El hocico del perrito es plano. No va a estar rellenado, sino solo cosido sin relleno alguno. Acá no se está notando. Ahí. En cada punto. Acá pueden apreciar. Ya está el hocico en forma de corazón, que tiene 2 orificios. Ya terminamos. Ahora supongo que sus perritos ya tienen sus ojitos. Les voy a indicar cómo coser la cabeza y las otras partes. Y esta parte que está abierta lo vamos a cerrar con estos hilos que nos sobran. Ahí. Esto lo vamos a cerrar de esta forma. Tomamos punto con punto y lo cerramos. Pero tomen en cuenta que este hocico yo no lo voy a poner al perrito, sino en color negro. Pero para que vean cómo hicimos, ya lo hice en este color. Esto lo van a cerrar punto con los hilitos que sobran. Y sobramos hilo
Lo vamos a cortar y lo vamos a coser al perrito. Bueno, amigas, así terminamos el hocico. Ahora les voy a indicar el armado del perrito. Bueno, amigas, acá ya tenemos todas las piecitas, las dos orejas, la cola ya rellenada. Nos falta solo unir la cabeza al cuerpo. Empezamos. Empiezan a contar de acá, de la terminación. Esta es la vuelta 1, esto es el punto que aseguramos. Entonces empezamos. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Del punto 9 empezamos de acá, así, punto con punto. Vean. Tomamos un punto de abajo, otro punto, ya de esta forma. Ahora van a ver cómo vamos a darle el toque de que la cabecita baje. Aseguran y así alrededor vamos cosiendo punto con punto. Ahora esta parte vean, es recto. Necesitamos que la cabeza esté un poco agachadita. Vamos a doblar un poco, miren, 1, 2, 3, desde esa parte, para que sea un poco agachado la cabecita, para que se arme de esta forma. Ahora vamos cosiendo ya en bajada. En la cabeza seguimos en la misma línea, pero la parte de abajo en el cuello estamos yendo a bajada. Ya les indiqué cómo tienen que doblar la parte de adelante para que tenga ese toque de agachadito un poco la cabecita. Vean, está un poco doblada ahí. Entonces vamos todo alrededor, punto con punto, vamos cosiendo todo alrededor. Bueno, amigas, acá tenemos ya cosida la cabecita. Ya les dije acá que tienen que doblar para que el perro esté así, agachado. Bueno, ahora vamos a coser la cola. La cola está de esta forma. Terminamos este lado. Bueno, ahora tenemos acá la parte centro. Nos vamos hacia arriba. La cola lo vamos a poner de esta forma. Acostumbramos así, pero el perro tiene de esta forma esta raza, por eso lo vamos a pegar desde la parte de la unión que tenemos acá. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10 vueltas y ahí lo vamos a asegurar. Claro que esto lo vamos a coser. Ya les indiqué de qué forma. Ahora nos vamos
punto con punto alrededor. Ya tenemos indicado dónde lo vamos a poner, de qué forma, y lo vamos a coser punto con punto. Ahí está. Tomamos este hilo, tiene que ir a este lado. Así, amigos. Vamos a tomar un punto de la cola, un punto del cuerpo, un punto de la cola, un punto del cuerpo. Esos son. Así, alrededor. Bueno, amigos, acá ya tenemos cosida la cola. Claro, esto lo vamos a perder con calma. Es recto la cola que está así. Ahora les indico dónde colocar coser el hocico. Esta parte es la parte centro. Acá está el anillo mágico. Como es pequeño, está 2, 4 en la cuarta vuelta. El hocico. En la cuarta vuelta del empiezo. Ahí lo van a coser. Centralizando esa parte. Además que tenemos acá la punta del hocico. Bueno, amigas, eso. Ahora les indico dónde coser la oreja. Bueno, amigos, acá ya tengo el ojito terminado. Ven, es chinito nuestro perrito. Vamos a poner el hocico, vean. Está de esta forma. Vamos a poner una regla o algo con que ayudarse. Ahí está. De esta forma, el ojo tiene que estar así. De la esquina, yendo así. Y pasa el ojo y la oreja vamos a poner a esta parte. Recta, así. Que vaya en triángulo más o menos. Así, ahí. Vean. Ahí va a ir la oreja. Esto de esta misma forma, vean, está en dirección. El ojo a la punta de la nariz y la otra oreja vendrá a esta parte. Ve, también de esa forma se pueden ayudar. Les estoy dando pautas para que no se pierdan en el armado del perrito. Ahí lo vamos a poner, y la orejita, la más larga, lo vamos a poner siempre al costado, o sea, al borde, para que este lado, vean, este lado es más alto. Entonces se armará de esa forma. Vean, de esta forma va a estar la orejita. Bueno, amigos, ya les indiqué cómo poner la oreja de este lado, y de acá vamos a contar 2, 4, 6, 8 y en la vuelta 9, encima de la 9, ahí, en la vuelta 9 vamos a llegar. Claro que no es recto, siempre yo costuro así en círculo,
tratando de armar la orejita, pero no se tienen que pasar la vuelta 9. Bueno, ahora les digo la distancia. Esta parte ya les dije que tiene que ir así. Así. De este lado era así. De este lado también tiene que ser así. Esta parte siempre abajo o al borde. Acá vamos a poner en la misma dirección la otra orejita. Ahora contamos 2, 4, 6, 8. Esta parte está ahí, que no sé, por favor. 2, 4, 6, 8. Ahí, con distancia de 8. Estas partecitas son de este hilo negro es el que yo lo cosí el ojo, amigas. Mientras ustedes pusieron el ojito de seguridad, no queda nada. Yo lo voy a tapar con la orejita. Entonces, la distancia entre sí es 8. Y ahí yo lo voy a coser la orejita, armándolo de la forma que mejor nos dé para que nuestro perrito esté bien guapo. Ahí, esto lo van a ir cosiendo como ya les indiqué. Ahora, ¿qué nos queda? Indicarles esta parte, amigas. Ya les dije al hacer la patita, miren, cada tiene 4 pezuñitas acá, o sea, son notorios los puntos que saltan. Si gustan pueden poner las rayitas encima de estas terminaciones, o si gustan lo dejan de esta forma, porque también se ve así mejor. Entonces eso ya cada uno, y las rayitas ya les estoy indicando, si gustan lo van a poner encima de estos puntos sobresalientes a esta parte de abajo, así como hicimos o como hacemos en cada perrito. Ahora solo el ojito les indico. Acá tenemos la vuelta 18 a 19 que está el ojito, y del empiezo de la 18, 19, 20, 21, hacemos un punto, estoy hablando del párpado, un punto bajo normal, 2 puntos medias varetas, un punto bajo, y el punto que aseguramos el hilo, solamente asegurar. Solo necesitamos hacer 4 puntos, un punto bajo, 2 medias varetas, un punto bajo, y lo aseguramos el hilo. Bueno, y este delineado negro es igual al delineado del perrito Beagle que hicimos. Tomamos el hilito al borde de los puntos que hacemos y lo pasamos de este lado. Esto, por eso está este mismo hilo, lo saqué de este punto que está. Entonces eso lo ponemos ahí y lo volcamos y lo vamos a asegurar. Y ya les dije,
un punto bajo, 2 puntos medias varetas y un punto bajo. Son 4 puntos, solo 4 puntos. Bueno, amigas, así quedó el perrito Bull Terrier. Esto les dije que si gustan pueden remarcarlo o se queda así solo blanquito, pero es fácil, amigas. Encima de los puntos de aumentos que hicimos, que les dije que son las pezuñitas, encima lo ponen esta rayita vean, desde 1, 2, 3 en la tercera vuelta. Y acá no hay donde perderse, tienen cada uno sus pezuñitas. Todo unido, les indiqué todo, las orejitas, la cola, acá pueden apreciar, la pierna viene desde acá, así se arma. Esta parte igual, acá tiene su cuerpo que se nota, el cuerpo que tiene, el cuello de esta manera. Bueno, amigas, con eso terminamos al perrito Bull Terrier y como siempre les invito a regalarme un like si les gustan mis trabajos, mis proyectos. Entonces, por favor, regálenme un like. También les invito a compartir para que llegue a más personas y puedan trabajar también con nosotros. Y a quienes no están suscritos aún, les invito a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen los próximos videos que estaremos subiendo a pedido de muchos. Entonces también les invito a activar el botón de gracias para apoyar al canal. Bueno, amigas, hasta el próximo video. Cuídense, que Dios les bendiga mucho y pronto estaremos con otro video.